Bienvenidos a la cuarta clase de FreeCAD. Muy bien, en esta clase vamos a realizar esta figura. Como siempre, ingresar a FreeCAD. Esperamos que cargue, crear nuevo. Como siempre, ponemos el escenario de Part Design o diseño de parte. Crear cuerpo y crear croquis. Ahora nos pregunta el plano. Como siempre tenemos que mirar qué vista de la pieza nos da más información. En este caso, la vista que más nos da información sobre la pieza es la lateral. Entonces, ahora, hay diferentes formas de hacer esta figura, pero nosotros tenemos que buscar las formas más sencillas de poder dibujarla, de poder optimizar nuestro tiempo. Y por eso hoy vamos a ver una herramienta que se llama revolución. La revolución nos permite hacer estas piezas supremamente fácil, de una forma supremamente fácil. Y solamente tenemos que cortar la pieza, y este corte transversal de la pieza es el que tenemos que hacerlo, solamente uno. Entonces, este eje de acá, que ustedes pueden observar, es el mismo eje, es esta línea de acá, y esta línea es esta otra línea de acá. Muy bien, nos dice que este agujero de acá tiene 16 milímetros de diámetro, y estos otros agujeros más grandes, este va a tener 60, este de acá arriba va a tener 26, y este de acá va a tener 80, y el más grande, el externo, va a tener 120. Muy bien, vamos a tener en cuenta esas medidas. Vamos a hacer un boceto rápidamente así de nuestra figura, un FreeCAD. Entonces, el plano ya creamos que era lateral. Vamos a escoger la herramienta de polilínea y vamos a hacer la figura rápidamente. Listo. Realmente hice la figura muy, ¿cómo decirlo?, no tan precisa, porque ahorita al colocar las medidas ya van a ver cómo queda súper bien la figura. Bueno, muy bien. Ahora, nos dice que esta línea de acá tiene una altura de 60, esta otra de 16, y de este punto a este punto va a tener 124. Entonces 60, 16 y 24. Muy bien. Vamos a FreeCAD, decimos restricción de distancia vertical. Entonces tenemos que esta es 124 milímetros. Esta de acá tiene que tener 60 milímetros. Cargamos esto, nuevamente acá, decimos que esta tiene que tener 16 milímetros. Muy bien. Listo. Acomodamos nuestras cotas para que se vea muy bien. Listo. Perfecto. Nos hace falta las restricciones horizontales. Entonces nos vamos a nuestra imagen y la sacamos. Muy bien. Resulta que acá en este agujero, por todo el centro, pasa un eje, que es este eje que ustedes pueden apreciar en el isométrico. Y ese eje en FreeCAD es este mismo eje de color verde que ustedes observan. Ese eje nos dice que si de este punto a este punto tiene 16 milímetros, el eje que está en todo el centro, del eje a este punto debería tener una distancia de 8 milímetros.
Muy bien, entonces nos vamos a FreeCAD y le decimos, movemos nuestra figura por acá, perfecto, y decimos, mira, hay una distancia de este punto a este punto y tiene que tener 8 milímetros. Muy bien, y además la distancia de este punto a este punto de forma vertical va a ser de 0. Listo, perfecto. Muy bien, organizamos nuestra cota, la ponemos por acá lejitos para que ahorita no nos estorbe. Listo. Ahora vamos a hallar la distancia de esta línea. Entonces sabemos que de este punto a este punto son 60 milímetros y que del eje que está en todo el centro de este punto a este punto va a tener 30 milímetros y que además de el eje a esta línea hay 8 milímetros. Por lo tanto, la distancia de esta línea va a ser 30 menos 8, o sea 22 milímetros. Vamos a FreeCAD y decimos, mira, esa línea es de 22 milímetros. Organizamos nuestra cota, perfecto. ¿Qué otra cota nos hace falta? Esta línea de acá. Entonces sacamos y decimos, si de este punto a este punto hay 120 milímetros, eso significa que del eje a este punto hay 60 menos los 30 que habían de este punto al eje, significa que esta línea tiene que tener 30 milímetros. Entonces vamos a FreeCAD, escogemos nuestra restricción de horizontalidad, escogemos la línea y le decimos que tiene 30 milímetros. Muy bien. Y ahora la línea superior, este punto al eje, tenemos que encontrar su distancia. Entonces nos dice, mira, de este punto a este punto hay 80 milímetros y del eje que está en toda la mitad hay 40 milímetros. Entonces nos vamos a FreeCAD y le decimos, mira, de este punto al punto del eje tiene que tener 40 milímetros. Perfecto. Y por último vamos a mirar esta distancia chiquita de acá. Vamos al visor de imágenes y nos dice, mira, de aquí a acá hay 26, de la mitad, o sea, del eje a este punto deberían haber 13 milímetros, menos los 8 milímetros que teníamos de aquí a acá, entonces son 5 milímetros. Vamos a FreeCAD y le decimos, mira, esta línea tiene que tener 5 milímetros. Perfecto. Mira que ya nuestra figura nos quedó toda totalmente verde. Con lo tanto, vamos a poder cerrar. Vemos aquí. Y vamos a utilizar esta nueva herramienta que se llama revolución. ¿Sí? Revolucionar un croquis seleccionado. Allá sabemos que el croquis es todo lo que tenemos que en verde y lo revolucionamos y observen que nos genera nuestra pieza. Acá nos aparece los ejes y el ángulo. Entonces nosotros podemos modificar el ángulo en el que nosotros queremos que quede la pieza. ¿Sí? En mi caso, yo quiero que te cumpla con todo el círculo, o sea, los 360 grados. ¿Sí? Pero también podemos modificar la revolución y le decimos, no quiero que gire en el eje Z, sino que gire alrededor del eje X. Entonces mira, acá, ¿sí ves? Alrededor del eje Y, perdón. Entonces si ve, él va a girar en otro sentido. Pero bueno, el que necesitamos es que gire alrededor del eje Z y ya nos genera nuestra figura como la teníamos
en nuestros planos. Perfecto, espero te haya gustado esta clase y te haya funcionado. Nos vemos la próxima clase.